Bueno, este va a ser el primero de unos pocos vídeos cortos sobre sistemas de partículas. Algunos serán más cortos, otros serán más largos. Los dos o tres primeros serán cortos porque lo que vamos a hacer es solamente ver un poco la configuración de un sistema de partículas. Bueno, cuando queramos hacer un efecto de sistema de partículas, lo primero que hace falta es instalarlo y hay que ir aquí a Windows, Package Manager, esperar a que cargue la lista. Yo ya lo tengo instalado, este de Visual Effect Graph, pero por defecto no viene instalado en Unity. Y finalmente, pues nada, pues elige, vamos para acá, si ya responde, ahora ya responde, pues hay que elegir Visual Effect Graph, que ya vemos que tenemos la versión 7.3.1 y la 7.5.1. La 7 se puede utilizar una u otra. La 7.5.1 sencillamente es una pequeña variación. Como yo he utilizado más la 7.3.1, pues vamos a verlo aquí. Y aquí se instala, en mi caso ya está instalado, y también es importante que hay una serie de ejemplos que si lo instalamos, la ventaja es que luego sobre todo tendremos unas cuantas texturas para hacer efectos de partículas con animaciones y cosas por el estilo. Bueno, una vez que tenemos el efecto de partículas instalado, pues nada, vamos a cerrar aquí y ya podemos hacer un efecto de partículas. Para ello, en cualquier carpeta, botón derecho, crear, Visual Effects, Visual Effect Graph, y le ponemos el nombre que queramos. Yo voy a poner uno que se va a llamar, no sé, pues ejemplo 1. Y sencillamente tenemos dos cosas. Primero, para activarlo, es como si fuera un prefab, se arrastra aquí, ya tenemos una copia en el que aquí vemos nuestro sistema de partículas y aquí también lo tenemos visto. Fijaros que siempre da la sensación de que siempre estamos viendo cuadrados, y es porque el efecto de partículas que él crea por defecto, que ahora lo veremos, ya lleva una serie de componentes instaladas, y en particular lo que tiene es lo que él pone como, digamos, sistema de partículas básico. Es un sistema de partículas que desde un punto se emiten partículas con forma de cuadrado que llevan una texturita, esta que estamos viendo aquí como un círculo con dos líneas, verde y rojo. Y además esas partículas tienen algunas peculiaridades, como que se mueven hacia arriba, como que desaparecen pero a la hora de desaparecer se vuelven transparentes, como que el cuadrado siempre está mirando hacia la cámara, y eso son características que él ya le ha añadido y que podrían no ser así. Hoy vamos a ver solamente lo básico de qué componentes tiene y un poco también cómo pasar, porque el único problema quizás del sistema de partículas es que se edita en una ventana aparte, y muchas veces por lo que interesa es poder controlarlo desde la misma pantalla de aquí con el inspector. Bueno, vamos a hacer doble clic y aquí tenemos lo que él nos ha puesto de nuestro sistema de partículas. Un sistema de partículas consta de 4 pasos, que son Spawn, Initialize, Update, Output. Y lo que dice esencialmente es cuántas partículas se generan. De 16, lo que está diciendo es 16 por segundo. Qué le está pasando a cada partícula al principio. Qué pasa a la partícula durante su vida, si tiene cambio a lo largo de su vida. Y finalmente, cómo se dibuja. Esto lleva, ya os he comentado, varias cosas puestas por defecto. Fijaros que él ya nos ha puesto que el sistema de partículas está emitiendo 16 por segundo, que tiene una serie de características que iremos viendo, por supuesto, cada una de estas componentes. En particular, que tiene una velocidad hacia arriba, un poquito izquierda, derecha y hacia arriba, que dura cada partícula entre 1 y 3 segundos. En el update no le ha puesto nada, y aquí tiene que va a dibujar cuadrados, le ha puesto ya la textura, ha dicho que va a orientar hacia la cámara, que va a cambiar el tamaño a lo largo de su vida, que va a cambiar el color a lo largo de su vida, en particular si lo veis se está haciendo transparente hacia el final, y a una serie de configuraciones que son importantes saber que las lleva, porque un sistema de partículas funciona de arriba a abajo, es decir, es como si fueran 4 programas. Primero ejecuta este, después este, después este, después este. Y si no somos conscientes de que él ya lleva una serie de configuraciones por defecto, pues nos podemos encontrar con que, por ejemplo, hagamos algo, por ejemplo en Initialize, y no pase nada. Y es porque él luego, en Update o en Output, esté cambiando. Por ejemplo, si nosotros le decimos aquí que el tamaño sea 12 y un poco después le decimos que sea 16, para cuando nosotros lo vemos, las partículas las vemos cuando ya han salido de aquí, ya ha cambiado el tamaño de 12 a 16, podemos estar intentando cambiar nuestro tamaño de 12 sin darnos cuenta de que después
lo está volviendo a cambiar a 16 y pensar que lo que pasa es que no nos está funcionando nuestro programa. Bueno, una vez que sabemos que son 4 partes, spawn, initialize, update y output, lo que vamos a ver es qué lleva un poquito en cada una o qué se puede hacer. Cuando tú tienes, voy a cerrar este y voy a una escena de ejemplos, ¿vale? Aquí ya veis que está lanzando una 16 por segundo hacia arriba con transparencia. Yo me he traído algunas para algunos ejemplos básicos ya hechos para poder mostrar qué es lo que pasa con estos efectos de partículas, para qué sirve el spawn y cosas por el estilo. Vamos a ir. Save, ¿qué más da? Y así luego puedo volver a esta escena, y esto vamos a llamarlo pues ejemplo 1. Vale, y así me abre mi escena de efectos. Le he puesto a la cámara le he puesto un fondo oscuro suficiente para que se vea mejor. Entonces, ¿para qué sirve cada cosa? Bueno, vamos a empezar por el spawn. Yo voy a poner no exactamente el orden en el que él sigue, spawn, initialize, update, output, sino lo voy a contar un poco por lo que uno puede controlar. Entonces, primero con respecto a spawn. ¿Por qué pone una componente que se llama spawn? Porque tú lo que vas a hacer es generar partículas, hay que pensar en las partículas como cuadrados con una textura puesta, y dentro de eso lo más, digamos, normal es este tipo de spawn. Un spawn en el que tú lo que tienes es una serie de partículas que están saliendo de un punto, ¿vale?, a un ritmo más o menos constante, unos 16 por segundo. Ese es el primer tipo de spawn, es el spawn constante, con una tasa de creación de partículas constante. Y yo lo que puedo hacer es que se creen más o menos. Hay una variante que es interesante ver, por si alguna vez interesa, que es rate, a tasa variable. Y esa tasa variable pues se puede hacer de distintas formas, por distancia, por tiempo, etcétera. Yo aquí he puesto solo un ejemplo muy pequeñito, en el que el icono este de lámpara, una lámpara de Aladino, que es la de generador de sistema de partículas, está justo al lado de una bola, pero nos gustaría que cuando se alejara de esa bola, pues lo que tuviéramos fuera que emitiera, cuanto más lejos esté, pues más partículas. Ya veis ahora, como está exactamente en el mismo sitio de la bola, pues no está emitiendo, pero si yo muevo conforme vaya moviendo, es que me alejo un poco, lanza alguna partícula de vez en cuando, me alejo más, ¿no? Cuanto más me aleje, más partículas crea, tanto a derecha o a izquierda, ¿no? Bueno, pues eso es una variante que se utiliza poco, pero que se puede utilizar. Entonces tú, dentro del spawn, le puedes decir a radio constante o bien que dependa de algún tipo de propiedad. Y luego otras dos variantes que son bastante interesantes son el burst y el periodic burst. Es sencillamente para hacer sensación como de explosiones. No es que poco a poco se van creando partículas, sino que de golpe, en un momento dado, se generan muchas partículas a la vez. Yo lo voy a activar. Ya veis que de pronto genera un montón de partículas, pero cuando se acaban esas partículas no hay más. Digamos que lo desconectas y cada vez que lo conectas pues lanza un montón de partículas. Y finalmente el último tipo de spawn que lleva pues es un spawn periódico, de forma que cada cierto tiempo pues lo que hace es lanzar partículas. Está puesto a 5 segundos. Entonces ahora tardará 1, 2, 3, 4, 5. Pensar que es desde que empieza a emitir la primera. 1, 2, 3, 4, 5. Pues cada 5 segundos aproximadamente, ha perdido el foco, lanza una especie de emisión grande de partículas. Entonces lo primero que lo puedes lanzar con el spawn, puedes lanzarlo a velocidad constante, a velocidad variable, de golpe o cada cierto tiempo. De golpe, pero cada cierto tiempo. Y eso es algo que uno debe decidir. Los ejemplos que nosotros vamos a poner hoy pues van a ser ejemplos de este tipo de rate constante, que es el que más se usa. Lo siguiente, una vez que se decides cómo lo va a hacer, si va a tener partículas continuamente o cada cierto tiempo o dependiendo de la distancia, lo siguiente que se suele pensar es desde dónde los lance. Por defecto, si tú no le dices nada, lo que él hace es ponerte que los emites desde un punto. Entonces aquí tenemos pues, partículas lanzadas desde un punto. Pero por supuesto los puedes variar, y puedes variar de forma, hombre, no tienes todas las posibilidades, tampoco vamos a verlas todas aquí,
Las que más se suelen usar pues son en modo caja, de forma que hay una zona en la que se están creando las partículas. En este caso, pues tipo caja. Hay una caja en la que tú puedes decidir cuál es el centro de la caja y cuál es el tamaño de la caja. Y dentro de esa zona pues se crean partículas. Y esto se utiliza para hacer niebla, para hacer nieve, para hacer lluvia, para si quieres, por ejemplo, una sensación de polvo en suspensión. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. La idea es que las partículas están en una zona. También puedes activar que las partículas, en vez de salir de una zona cuadrada, pues salgan de una zona circular, como en este caso, o de una esfera, o en un toro, o, aunque no lo vamos a ver, lleva la opción de dentro de una malla, que es más complicadito. Y finalmente lleva una opción más de donde la quieres generar, y es que no sea siempre en el mismo sitio. Entonces aquí tenemos uno, por ejemplo, que es a lo largo de una recta, conforme puedes declarar, por ejemplo, para hacer humo que sale de un tren, etcétera, pues puedes declarar puntos a lo largo de una recta o bien a lo largo de un círculo, etcétera. Entonces lo siguiente que piensas es dónde quieres generar tus partículas, un punto, una caja, un círculo, etcétera. Una vez que eso lo tienes decidido, nos vamos a saltar un poquito parte de la forma de inicializar porque es un poco más complicada. Lo siguiente que sueles decidir es qué forma quieres que tengan tus partículas. Si tú no le dices nada, las partículas por defecto lo que hace es ponértelas con un cuadrado, como decía un quad, con una cierta textura. En principio la textura puede ser cualquiera. De hecho aquí yo he puesto en el inspector, en un vídeo posterior veremos cómo pasar propiedades al inspector y cosas por el estilo. Tú puedes utilizar la textura que tú quieras. Él lleva una textura que se llama partículas por defecto, esta que estamos viendo aquí con esta especie de círculo, pero podemos utilizar cualquiera, con transparencia y sin transparencia. Por ejemplo, una que él lleva en el sistema de partículas, una que se llama Default Particles, ya veis que son con circulitos pequeños, pero podríamos hacer que lanzara test, o que lanzara imágenes de estas de o candados, o cualquier cosa. O sea, no hay ninguna limitación, sencillamente pues cualquier imagen que te pueda servir de textura pues la puedes poner a tu cuadro. Y ese es el tipo de partícula, entre comillas, básica, en el sentido de yo tengo una textura, se la pongo. Se pueden hacer más cosas, por ejemplo, se puede hacer que tenga textura animada a base de sprite sheets. Aquí tenemos, por ejemplo, hay un sprite sheet de fuego y aquí lo que está haciendo es generar cuadrados. Aquí tenemos, realmente está generando un cuadrado solo, porque para qué más, ¿no? Por lo menos para un fuego básico, y sencillamente lo que está haciendo es un sprite sheet, es como una tabla de dibujo y va pasando de cada dibujo al siguiente, y por lo tanto tenemos texturas con como si fueran GIF animados, que está muy bien. El hecho de que hagas cuadrados no quiere decir que los cuadrados, como son en este caso, uno piensa en un cuadrado y un cuadrado uno lo piensa de la misma longitud que altura, pero también puedes alargar los cuadrados, hacerlos tipo rectangular para hacer este tipo de efectos, como si fueran chispas que salen o rayos que salen, que se puede utilizar para hacer un efecto de tipo hiperespacio o para rayos de tipo, no sé, láser o cualquier cosa por el estilo. Y finalmente, aunque él lo hace con cuadrados porque es la malla que ocupa menos espacio, solo tiene 4 vértices, en principio se puede poner cualquier tipo de malla. De hecho aquí está generando cubos sin mayor problema, sencillamente está lanzando continuamente cubos, y cualquier malla que nosotros quisiéramos utilizar pues la podríamos utilizar sin mayor problema, sencillamente la lanzaría. Comentar que yo estoy en el Universal Render Pipeline y por lo tanto algunas cosas no están disponibles. ¿Qué es lo que no está disponible? El uso de materiales. En el caso de que estuvierais en el High Definition Render Pipeline, entonces sí que se le pueden poner materiales, y estos objetos pueden tener un material. El material puede tener pues todas las cosas que estamos acostumbrados, de texturas de normales y cosas por el estilo. Entonces, primera opción, mira a ver cómo quieres lanzar, cuántos quieres lanzar, vamos. Lo segundo, en qué situación, y en tercer lugar, qué tipo de dibujo quieres. Un cuadrado con textura, un cuadrado con textura animada, un cuadrado alargado, incluso una malla. Vamos a quitar. ¿Para qué sirve el update? Pues el update para lo que sirve es para tener distintas opciones de que le pasen cosas a las partículas a mitad de su vida. Al crearlas se suelen crear ya con una cierta velocidad, pero tú puedes decidir, por ejemplo, que le afecte la gravedad. Aquí tenéis un efecto de partículas con gravedad. Salen un poquito hacia arriba, pero si lo veis, pues lo que pasa es que luego van cayendo porque le afecta la gravedad.
Esto se utiliza pues, para hacer efectos de agua, cosas por el estilo. Eso, al final, la gravedad es solo una fuerza que va afectando la velocidad con la que creas al principio las partículas. Por lo tanto, tú también puedes ponerle fuerzas de tipo constante. Y aquí tenéis una serie, un emisor de partículas al que le está afectando una fuerza hacia la derecha para dar sensación de viento. Esto se puede utilizar pues, para hacer humo, etc. Lleva también una opción de poner fuerzas caóticas para dar la sensación de turbulencia, de que están aquí moviéndose, digamos, un poco de forma aleatoria. Una vez más, pues esto con partículas pequeñitas es la clave para hacer el efecto este de polvo en suspensión o cosas así. Y finalmente lleva una que es una fuerza de tipo esfera, que lo que hace es intentar que las partículas se vayan hacia una esfera. En este caso la esfera es pequeñita, estamos creando partículas en una esfera grande, pues la sensación es que las partículas se van hacia adentro. Y si lo pensáis, pues es algo casi un tipo fuerza de atracción, agujero negro, cosas por el estilo. Las partículas podrían ir hacia una esfera más grande y la sensación que tendríamos es que las partículas se están yendo hacia afuera y se tienden a quedar aglomeradas, en este caso en esta esferita pequeña, en otro caso pues se verían aglomeradas en la esfera fuerte. Normalmente estos efectos son más, o sea, esta parte de los efectos es como menos usada, pero es interesante saber que existen por la posibilidad de simular fuerzas de gravedad, generales, turbulencia o de atracción o repulsión, que es esencialmente para lo que sirven estas de aquí. Y finalmente, comentar para qué sirve algunas de las opciones distintas del inicializar. Pues quizás lo que más se utiliza es puede elegir propiedades de las partículas, y una de las cosas que se utiliza pues para elegir hacer partículas más grandes o más pequeñas. Sencillamente, al principio tú le puedes decir, oye, quiero que las partículas sean grandes, sean pequeñas, o que vayan a suerte entre dos valores, que es lo que tenéis ahí, unas grandes, otras pequeñas, etcétera. Por supuesto, no solo le puedes cambiar el tamaño, también le puedes cambiar el color. Y tenemos partículas también con colores a suerte entre rojo y amarillo. Está saliendo este tipo de efecto. Puedes decidir a qué velocidad. Cualquiera de las propiedades las puedes poner constante o a suerte. Normalmente se suele poner a suerte para dar variedad. Pues aquí, por ejemplo, estamos poniendo velocidad en cualquier dirección a suerte. Estamos cogiendo valores a suerte en la velocidad en x y z, entre menos 1 y 1, y por tanto la sensación que tenemos es que las partículas salen en todas las direcciones. O se puede, que también es interesante, no solo dar velocidad, sino dar velocidad de giro, de forma que las partículas, conforme se crean, pues ya llevan una velocidad de giro. Y esto es lo que se suele hacer en inicializar, y hay muchas propiedades que se pueden tocar. Pero lo más normal es el tamaño de las partículas, el color, la velocidad y la velocidad de giro. Cualquiera de las cosas que pongamos en inicializar, podemos pensar que sería buena idea que variaran a lo largo del tiempo. Yo aquí voy a poner solamente dos ejemplitos, que es uno que tenéis aquí, que es que el color varía a lo largo del tiempo. En vez de color constante, pues si lo veis están saliendo blanquitas y se van haciendo rojas, ¿vale? Y lo mismo puede pasar, aquí ya pasa, pero bueno, por tener un ejemplo aparte, con el tamaño. Podemos hacer que las partículas sean cada vez más grandes, porque por ejemplo, pues cuando tenemos una columna de humo, el humo tiende a hacerse cada vez más grande, ¿vale? Entonces, ¿cómo se plantea uno un efecto de partículas? Pues sabiendo un poco lo que puede hacer, o sea que puede elegir cuántas lanzas, y si es de forma constante, digamos, o a tirones, desde dónde lanzas, qué forma tiene cada partícula, qué quieres que le pase en cuanto a fuerza a lo largo de su vida y qué características iniciales tiene al principio de su vida o a lo largo de su vida. Pues lo que tienes que hacer es, cada vez que ves un efecto que quieres hacer, pues pensar qué son las partículas, cuántas quiero lanzar, de dónde las quiero lanzar, con qué tamaño, color, etcétera, si quiero que varíen o no a lo largo de la vida, e intentar ajustar bastante lo de pues eso, las características para que haga exactamente lo que tú quieres hacer. Y con esto pues podemos volver a nuestro ejemplo 1, no voy a guardar, en el que ya podemos entender un poco más qué es lo que está pasando. Aquí se están lanzando partículas desde un punto, se están lanzando con una velocidad a suerte pero hacia arriba. Aquí se está haciendo que cada vez sean más grandes. Aquí se está haciendo que el color tienda a variar con el tiempo. El valor incluye el alfa, realmente el color es siempre el mismo, pero la transparencia se va haciendo cada vez mayor y no hay ninguna fuerza en medio. Si uno ahora abre su ejemplo 1, lo que es el sistema de partículas, a ver, lo teníamos por aquí,
podemos entender un poco más qué es lo que él ha puesto. Y este es el que él pone, insisto, por defecto. Lo ha dicho al principio, en el spawn, él ha dicho, oye, pues mira, velocidad constante a 16 por segundo, que hay una cosa de la que hablaremos un poco después. Ha puesto aquí la velocidad a suerte, set velocity random, a suerte, y está diciendo, mira, la componente X de la velocidad, menos 0,303, se puede ir un poquito a la derecha o a la izquierda, lo mismo adelante y atrás, y tienden a subir con velocidad entre 0 y 1, 2 y 1. Cada partícula dura aproximadamente un segundo, segundo y pico. No hay fuerza. Está dibujando como un cuadrado con una textura. Ya veremos también todos los demás. Siempre está poniendo esos cuadrados mirando hacia la cámara. Está cambiando el tamaño a lo largo de su vida, subiendo, cada vez se van haciendo más grandes, y está cambiando el color a lo largo de su vida. Y al principio y al final pues está haciendo que sean transparentes. Bueno, pues esta es un poco la visión general de lo que puede hacerse. En el segundo vídeo lo que vamos a ver, que va a ser a continuación, pues va a ser el cómo estas características que se pueden cambiar dentro del editor este de grafos, como también hacerlos visibles a través del inspector para poder cambiar de forma más cómoda el comportamiento de esas partículas.